el padre de familia que cambió la forma de administrar su sueldo. Juan volvió a ver su cuenta de banco y vio los últimos $45 que le quedaban para vivir. Con una familia por detrás, la cifra le preocupaba bastante. Se esforzaba mucho día a día, con largas jornadas de trabajo de 12 horas aproximadamente, con deudas vencidas que sumaban más de lo que ganaba en 2 meses. Tenía 34 años y llevaba 7 meses sin poder dormir tranquilamente. El insomnio era parte de su rutina diaria que a duras penas le permite dormir 3 horas seguidas. Roberto, un compañero de trabajo, mayor que él, le había hablado de un sistema para que su dinero le alcance a fin de mes y mucho mejor aún, que pueda salir de sus deudas y le permita ahorrar. Y eso fue algo que no olvidaría. El dinero al que no le fijas un destino final, se desvanece y desaparece sin que tú te dé cuenta. Juan escuchó atento, aunque no comprendía lo que Roberto quería decirle, no entendía el significado de sus palabras. Sin embargo, pensaba día y noche en aquella conversación. 1 año atrás, Juan había perdido su empleo en un banco y decidió emprender con un nuevo negocio de venta de ropa para hombre y mujer. Todo parecía sencillo, ganaría más que siendo empleado en el banco. Tendría tiempo disponible y podría estar más presente en casa con su esposa e hija. En los primeros meses todo funcionaba como lo planeado, las ventas eran buenas. Se hizo de una pequeña cartera de clientes y tuvo la sensación de que al fin tenía el control de su vida y había encontrado su camino. Pero he aquí un problema, no separó el dinero del negocio del dinero personal, todo iba al mismo lugar. Y de allí salía todo, el arriendo, la comida, los servicios, el colegio, los pasajes, gastos personales, gastos de emergencia, la reposición de mercadería del negocio. Para el 4 mes, Juan se había endeudado con préstamos para parchar necesidades que surgían en el momento. Al año tenía una deuda de $1,500 con una persona que le cobraba el 5% mensual, y eso no era lo más turbio de todo esto. Juan no sabía en qué se había ido todo ese dinero. Solo tenía claro que tenía que trabajar 12 horas al día, 7 días a la semana y que cada mes finalizaba con menos dinero de lo que empezaba. Una mañana de febrero, después de revisar su cuenta de banco y ver que lo único que tenía disponible eran $45, se sintió desmotivado, frustrado y sin ninguna solución ni salida a tremenda crisis. Él estaba solo en ese momento, no estaba con su mujer ni su hija, y en su trabajo se propuso salir de este problema en el que estaba envuelto. Tenía muy claro que algo tenía que cambiar sin saber por dónde empezar. Al día siguiente, Juan llamó a Roberto, de 72 años, quien tuvo varios negocios a lo largo de su vida y una amplia experiencia manejando dinero y administrando. Roberto notó la preocupación de Juan y le consultó cómo se sentía, cómo le estaba yendo en su negocio. Juan siempre fue reservado con sus cosas personales, pero esta vez sintió que podía confiar en Roberto, y le contó todo lo que estaba pasando y viviendo en ese momento. Le contó lo de la deuda, que no sabía cómo administrar su negocio, sus finanzas, que la plata se le iba mes a mes como agua entre los dedos y que eso le estaba afectando en todos los aspectos de su vida. Vivía con un estrés constante, angustiado, sin hallar una solución. Roberto lo escuchó atentamente sin interrumpir. Al finalizar, Roberto, despreocupado de todo, le dijo algo sencillo. ¿Has probado distribuir el dinero en cuentas diferentes? No necesariamente cuentas bancarias, puedes tener varios sobres pequeños. Juan lo miró con cierta desconfianza al escuchar lo que Roberto le decía. Roberto lo miró y procedió a explicarle. Le contó que cuando él trabajaba, a lo largo de su vida vio a muchas personas que eran empleados o dueños de negocios, que tenían buenos ingresos pero siempre estaban con apuros económicos. Y yo sabía que el problema de cada una de esas personas no era el dinero que ganaban. El verdadero problema era que ellos mismos no tenían idea de a dónde se iba su dinero. El distribuir tu dinero en cuentas o sobres representa lo siguiente. Tú decides, antes de que entre tus ganancias, cuánto vas a gastar y en qué cosas las vas a gastar y colocas ese dinero donde corresponde. Le dije, no pienses en planillas ni presupuestos perfectos. Solo anota 4 cosas, aunque sea en una hoja, solo esto. Arriendo, comida, transporte, deudas mínimas obligatoria. No pongas Netflix, no pongas gustos. Primero, lo que mantiene la casa en pie.
Y cuando se acabe el presupuesto de alguna de las cosas que has anotado, no puedes agarrar de otro sobre para completar, simplemente se acaba hasta el próximo periodo. Juan pensó que era muy fácil para ser verdad y pensó que podría hacerlo. Esa misma tarde, Juan hizo todo lo que Roberto le dijo, anotó sus gastos fijos importantes del mes, arriendo, comida, transporte, servicios, mercadería para el negocio, emergencias, colegio. Sumó todo. Tenía mucho miedo de saber el resultado, pero de igual forma lo hizo. El total eran $920 al mes. Sus ventas mensuales habían sido $990. Eso le dejaba un margen de $70. Casi nada. Procedió a escribir en varios sobres que había comprado para poder distribuir el dinero que ingresaba. Con un lapicero azul escribió en cada uno de ellos arriendo, comida, transporte, servicios, mercadería para el negocio, emergencias, colegio. Eran las 6 de la tarde cuando terminó de escribir. Su esposa le preguntó qué estaba haciendo, y él le explicó la situación y el plan que tenía para poder salir de ese hueco tan hondo en el que se encontraba. Ambos sonrieron con una cara notable de angustia y agotamiento por tanto estrés acumulado, pero no se rendían ante la posibilidad de solucionar aquello que debió solucionarse hace mucho. El primer mes fue muy estresante. La primera semana vendió bien y puso en marcha el plan de separar el dinero correctamente. 180 para el arriendo, 120 para comida, 40 para transporte, 60 para servicios, 110 para la deuda, 230 para mercadería, 40 para emergencia y 25 para él. Puso el dinero cada uno en su sobre, y los guardó en una caja fuerte que tenía en la casa. En la segunda semana, llegó una cuenta por pagar que no estaba contemplado en sus gastos mensuales, $55. Juan abrió el sobre de emergencias, tomó los 40 y completó los 15 que faltaban del sobre que era para los gastos de él. Se quedó con $10 para él ese mes. Pero a cambio no tocó el dinero de ningún otro lado, ni se pidió prestado. Esa era la única regla y condición que se puso desde que empezó a distribuir el dinero de esa manera. Una vez que el dinero era destinado a algo, no podía ser usado para otra cosa que no sea el fin que se le había dado. Casi terminando el mes, un cliente le solicitó una cantidad grande de ropa. Juan hizo el cálculo y sabía que para atender ese pedido necesitaría $280. Fue a ver el sobre de mercancías y le quedaba $210. No alcanzaba, pero no podía perder ese negocio. Si hubiera sido en otro tiempo, teniendo el pensamiento que tenía antes de empezar a ordenarse, hubiera agarrado el dinero del sobre del arriendo o de la comida para completar lo que le faltaba. Sin embargo, esta vez Juan no hizo lo mismo. En su lugar conversó con el cliente y le solicitó que le hiciera un adelanto del 50% para iniciar con el trabajo. El cliente aceptó. Le dio $140 y Juan inmediatamente compró la mercadería que necesitaba para este pedido. Juan entregó el pedido 3 días después y guardó la ganancia neta de $110 en el sobre de mercadería. Al final del primer mes, Juan había hecho algo que nunca antes hubiera pensado hacer. Contó cuánto le quedaba en cada sobre. Arriendo estaba vacío como debía estar porque ya estaba pagado. Comida tenía $23. Transporte tenía $14. En cuanto a su deuda y servicios del mes, estaba vacío. Había pagado todo lo que tenía programado para ese mes. La mercancía la reinvirtió ya que había gastado menos de lo pensado. Emergencias tenía $2 y en gastos personales para él estaba vacío. Sumó todo y tenía el conocimiento de cuánto dinero tenía disponible y para qué iba a ser destinado cada peso que ganaba. Pero también se dio cuenta de un gran problema. El sobre de la deuda de $225 al mes apenas cubría el interés mensual. A ese ritmo se iba a tardar 10 meses en pagar toda su deuda e iba a pagar más dinero del que le habían prestado. Y todo eso si es que no se volvía a prestar nuevamente. Juan analizó la situación y pensó que necesitaba vender más y disminuir los gastos. No le quedaba otra opción. Durante el segundo mes, puso en marcha las dos cosas que había pensado. Empezó a cerrar más tarde que el resto, aprovechando las compras de última hora de los clientes y redujo $30 del sobre de comida, comiendo lo mínimo y necesario para sobrevivir por esos meses. Esos $30 los destinó al sobre de deuda. Ese cambio significó que la deuda se redujera de 10 meses a 8.
Pero lo que más cambió no fueron los números de Juan, fue la sensación que tuvo cuando se dio cuenta que después de tantos meses, al fin por primera vez Juan tenía la claridad de saber exactamente cuánto podía gastar en cada cosa. Un día, a su hija se le rompieron las zapatillas en el colegio. Juan no se preocupó ni se asustó, ni tuvo que revisar su cuenta para saber si le alcanzaba para comprar unas zapatillas nuevas. Abrió el sobre de emergencias y vio que tenía $84 acumulados del mes anterior. Procedió a darle sin miedo a su esposa $40 para que vayan a comprar unas zapatillas nuevas para su hija. La enseñanza era clara: el dinero que no tiene nombre desaparece sin aviso, sin darte cuenta ya no lo tienes. A diferencia del dinero que si está destinado a algo en específico se puede decir que ya tiene dueño y propósito. El cuarto mes, le robaron un poco de su mercadería a Juan, las ventas cayeron a la mitad. Fue un golpe duro para él y su familia. En la tercera semana revisó el sobre de mercadería y notó que estaba en una situación crítica ya que no le quedaba mucho. Necesitaba reponer la mercadería pero no le quedaba dinero. Ideó una estrategia: en lugar de prestarse o tomar el dinero de otro sobre, decidió ponerle foco a la mercadería con la que ya contaba e ir recuperando de a poco el capital perdido. Y así lo hizo en los próximos días, para comprar de a poco la mercadería con mayor rotación y que le daban más ganancias que el resto, para después usarlo en comprar pequeñas cantidades de mercadería para su negocio. No era lo ideal, pero pudo sobrellevar ese mes que fue muy malo, ya que las ganancias fueron menores que el mes anterior. Lo rescatable era que no tenía deuda nueva y manejó muy bien el problema. En el quinto mes, Juan se dio cuenta que había pagado $900 de capital del préstamo que tenía sin contar intereses. De intereses había pagado $375. Ya le faltaba cada vez menos. Eso le dio muchas esperanzas, y sabía que estaba haciendo lo correcto. Se dio cuenta también que desde que inició el negocio tenía por primera vez dinero sobrante a fin de mes para emergencias que no había tenido hasta ese momento. Para el séptimo mes sí tuvo que hacer uso ese fondo de emergencia, ya que su esposa sufrió un accidente. Fue leve, pero necesitaba asistencia médica para determinar qué tipo de tratamiento requería. Todo eso representaba gastos de consulta, movilización, medicinas, exámenes médicos. $230 en total. Juan revisó el sobre de emergencias. Tenía $180. No le alcanzaba. Revisó el de gastos personales. Le quedaba $35. El de mercadería tenía $120. Pero no se desesperó. Tomó los $180 de emergencia. Usó los $35 que tenía en el sobre de gastos personales y completó los $15 con la venta de unas poleras que tenía en promoción en su negocio. Y le dio prioridad a la ganancia inmediata. Pagó todos los gastos médicos de su esposa sin tocar el dinero de la mercadería, y sin comprometer el dinero que estaba destinado a otra cosa. Ese día Juan se dio cuenta de algo. En otro momento, esa emergencia de $230 lo habría perjudicado al menos por 2 meses, ya que lo más probable es que se hubiera prestado ese dinero para cubrir esa emergencia que tenía en ese momento, generando nuevos intereses, más estrés, pero todo lo contrario a eso, con el sistema de sobres, todo iba muy bien. Resolvió la crisis en 2 días usando dinero que ya tenía separado sin generar nuevas deudas. Esta nueva forma de administrar su dinero no le evitaba las emergencias, los problemas ni nada de eso, pero hacía que todo eso sea mucho más manejable que antes. Para el 8º mes, Juan ya había afinado muchos detalles de esta nueva forma de manejar su dinero y tenía el control de todo. Aprendió a tomar mejores decisiones que se vieron reflejados no solo en su negocio, sino también en su casa, ya que aprovechaba mejor las ofertas para las compras de la comida para la casa. Del mismo modo aprovechó ofertas de sus proveedores para surtir mejor su negocio. Optimizó la frecuencia con la que hacía las compras para su negocio y fue creciendo. Todo esto nunca lo había aplicado con tanta disciplina. En el mes número 9 tuvo la mejor venta del año. Alcanzó una venta de $1,400, $400 más que el promedio de venta. Juan llenó cada sobre como lo venía haciendo siguiendo el plan. Al notar que le sobraba dinero, tuvo la tentación de gastarlos, ir al cine con la familia, cenar en un restaurante, comprar ropa, pero en lugar de eso, puso el 60% de ese dinero en el sobre de deuda y 40% al de emergencia. De esta manera terminó de pagar la deuda antes de tiempo.
Pasadas las semanas se volvió a encontrar con Roberto, quien le preguntó cómo le había ido en estos meses, a lo que Juan le contó que había mejorado su situación y que por primera vez en 8 tiempo podía vivir tranquilo sin estrés ni preocupado en pagar cuentas pensando que no le alcanza el dinero para eso. Antes de irse, Roberto le dijo, el consejo que te di, solo es una herramienta, lo que cambia todo es la decisión tuya de ordenarle a tu dinero a dónde ir antes que él decida por ti. Juan estaba feliz por todo lo que había aprendido, tenía 34 años, un negocio en crecimiento, una familia unida y 0 deudas. Y lo más importante, él sabía exactamente a dónde iba cada peso que ganaba. No es magia, es disciplina verdadera. No es cómodo hacer esto, pero es necesario y con mucha voluntad tú también podrías lograrlo. Si este video te sirvió, quédate. En este canal no existe espacio para la vergüenza. Si esta historia es parecida a la tuya, no estás solo. Ordenar no es castigo. Es una forma de cuidado. Si te sentiste identificado, déjalo en los comentarios. Quizás tu historia pueda ayudar a otro. No te olvides darle like y suscribirte.